Muy buenos días a todos y todas a una actividad más del programa educativo Cátedra La Tierra, doctor Gonzalo Cruz Calderón. En representación del equipo coordinador y del Departamento de Ciencias Naturales, les doy nuevamente la bienvenida a esta nueva actividad de este proyecto educativo que, como ustedes saben, tiene el propósito de generar un conocimiento sobre la problemática ambiental y las soluciones ambientales que podemos tener en diferentes ejes temáticos, entre los cuales se encuentra la biodiversidad, la gestión integral de riesgo ante desastres, la gestión integral de residuos sólidos, el control de vectores y, como el tema que nos ocupa hoy, el eje de recursos hídricos y cuencas hidrográficas. Para ello tenemos hoy día una conferencia enteramente virtual titulada La importancia del manejo de las cuencas hidrográficas, para lo cual tenemos invitada a la licenciada Catherine González. La licenciada Catherine González es bióloga y docente de la Escuela de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula, en las cátedras de Genética y Ecología. La licenciada Catherine González cuenta con importante experiencia en el tema de impacto ambiental en construcción de obras civiles. Ha participado en la generación de listas de especies amenazadas y es miembro activa de grupos de investigación en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ha realizado monitoreo de especies carismáticas como las loras cabeza amarilla y aves en general, además de haber participado en múltiples iniciativas de educación ambiental, por lo que tenerla acá es un privilegio y pues una experiencia que queremos, de la cual queremos sacarle el máximo provecho. Eh, Más que ocupar tiempo en compartir su enriquecido currículum, queremos darle paso a que comparta su experiencia práctica con cada uno y cada una de ustedes. Entonces, licenciada Catherine, nuevamente un gusto tenerla por acá y queda en posesión de esta audiencia virtual. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Buenos días a todos. Bueno, muchísimas gracias. Básicamente nosotros vamos a hablar el día de hoy sobre la importancia del manejo de las cuencas hidrográficas, ¿verdad? Entonces, para ello es necesario y fundamental, pues, manejar los conceptos básicos de esta temática. Primero vamos a identificar lo que sería una cuenca hidrográfica para saber de qué es lo que estamos hablando. Me imagino que la mayoría ya lo maneja, pero siempre me gusta unificar información. Pues primero que todo tenemos que la cuenca hidrográfica es una zona de la superficie terrestre donde las gotas de lluvia que caen se deslizan y drenan a un sistema de corriente, ¿verdad? Entonces básicamente va a funcionar como un embudo. Como muestra la imagen que ustedes ven acá. Ven la línea punteada blanca, ¿verdad? Que en este caso muestra el límite de lo que sería la cuenca. Entonces, vamos a tener nosotros estos límites que nos van a decir hacia dónde va la cuenca y hacia dónde se desliza, obviamente, ¿verdad? Entonces, como ustedes ven, independientemente de dónde caiga el agua, siempre se va a deslizar hacia un lado, ¿verdad? Entonces, esta dirección, siempre el agua va a buscar como el lugar que tenga menos resistencia, ¿verdad? Usualmente desde lo más inclinado, ¿verdad? Y al final todo esto va a ir a dar al océano, ¿verdad? Entonces todo el agua, no importa el punto de la tierra que caiga, siempre va a drenar hacia lo que son los océanos. Y esto lo hace primero con escorrentías, después con riachuelos, y luego pues ya serían las quebradas, ríos y al final pues ya el océano, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que hay diferentes áreas de lo que es la cuenca. Tenemos una cuenca alta, que es como el punto máximo o más arriba en altitud, y que es donde nace el río, ¿verdad? Este nacimiento de río puede ser, son puntos geográficos específicos, pueden moverse a través del tiempo, es muy raro, pero puede ocurrir. Estamos hablando de siglos, que puede cambiar. Y básicamente, por ejemplo, en la imagen anterior, si tenemos la montañita, en la parte de arriba de repente solo va a absorber el agua,
pero va a verse como un afluente mayor en lo que es un punto. Recuerden que uno siempre ve que el río, llueva o no llueva, siempre hay ríos o riachuelos, ¿verdad? Esto es porque siempre hay agua retenida en lo que es la tierra. Entonces, en la cuenca alta vamos a tener lo que es un nacimiento de río. ¿Ok? Este simplemente puede ser como un charquito que nosotros vemos y de ahí sale lo que es el agua. Usualmente el agua se mantiene en la parte inferior del agua, ¿verdad? Es absorbida por la tierra y de ahí, por cuestiones de tipos de suelo, surge en algún punto y comienza a formarse lo que es la escorrentía, ¿verdad? Entonces, aquí usualmente se desplaza, obviamente, por una pendiente. ¿Ok? Hay nacimientos que son permanentes y luego tenemos agua que se desliza en temporada de lluvia. Entonces, hay escorrentías que son por temporada, ¿verdad? Y otras que son permanentes. Ahora, la cuenca media, entonces, usualmente aquí en la parte alta es donde la gente tiende a tomar en las aldeas o en los pueblos el agua, ¿verdad? El pegue del agua que le dicen. Ahora, la cuenca media es, como su nombre lo dice, la parte media, ¿verdad? Y aquí vamos a tener un equilibrio entre el material sólido que llega traído por la corriente y el material que sale, ¿verdad? Entonces, usualmente aquí ya vamos a tener mayor volumen de agua, mayor cantidad de sólidos suspendidos, ¿verdad? Aquí ya podemos encontrar peces, ¿verdad? Y el tamaño va a variar según la cuenca, ¿verdad? Dependiendo del tamaño de la cuenca va a ser el tamaño o el volumen que va a generar en este caso. La cuenca baja, ¿verdad? Es la parte de la cuenca en la que el material extraído de la parte alta se deposita en lo que se llama cono de eyección o en las llanuras aluviales del río, ¿verdad? Por eso es que nosotros vemos en algunos lugares que van dejando con las subidas y bajadas de río, ya por ejemplo los cúmulos de arena, material, y ya al final, ya en la parte más baja, pues básicamente ya es casi la salida a lo que es el océano y se forma una sección. Entonces, si lo vemos de este punto de vista, vamos a ver en la parte superior lo que sería la cabecera, la punta de la montaña, y de ahí surgen lo que son los nacimientos. Obviamente no exactamente en la punta, sino que ya en la parte un poquito más baja. Usualmente, dependiendo de la topografía, vamos a tener cascadas, ¿verdad? Que ya son puntos prácticamente verticales de caída de agua, ¿verdad? Y vamos a tener que comienza a haber un afluente de diferentes lugares o diferentes montañas, como lo mencionan ahí. Aquí se puede colocar lo que es un embalse, bueno, en cualquier punto se podría colocar el embalse, ¿verdad? Ya para colocar un embalse ya sería un poco más estudios para poder terminar, pero la cuenca alta va a ser acá. Entonces, usualmente, por lo menos en lo que es nuestro país, en estas zonas de cuenca alta, son prioridades, ¿verdad? Porque son los puntos de generación de agua. En el resto de la cuenca, si bien es cierto, sí puede absorber agua y drenar agua, pero es en el curso alto, en el punto alto de la cuenca, donde en realidad vamos a tener mayor cantidad de ingreso de agua, ¿verdad? Entonces, por eso es importantísimo que en este punto mantengamos el manejo de lo que es eh, de la cuenca, ¿verdad? Mantener lo más natural que se pueda. En el curso medio podemos encontrar curvas, meandros, aquí es donde usualmente se encuentran los poblados más grandes, por ejemplo, Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma Lima, etcétera. Ahí vamos a tener estos, es donde nosotros usualmente encontramos el curso medio. Y ya el curso bajo ya es prácticamente lo último, ¿verdad? Esto puede medir desde kilómetros, ¿verdad? De un par de kilómetros a cientos de kilómetros, dependiendo de la superficie. Y aquí es donde vamos a encontrar lo que mencionaban, los cúmulos de material que quedaban y que nos van formando las deltas, ¿verdad? Este material, dependiendo de de la velocidad del río, va a ir dejando a los márgenes material y al final también va a generar meandro, que esto ayuda a que el agua entre despacio a lo que es el océano, ¿verdad? Y ahí, básicamente por el cambio de salinidad de un agua que no tiene tantos solutos disueltos o tanta salinidad, entonces hace como un choque
químico y se mantienen aquí lo que son los sólidos suspendidos y van formando las deltas, ¿verdad? Entonces, eso es una cuenca. ¿Ok? Ya visto desde otra perspectiva, ¿verdad? Nosotros arriba tenemos un mapa bidimensional y abajo un tridimensional. Es lo mismo, solo que de diferente perspectiva. Y como ven, lo que es, perdón, y como ven, lo que está encerrado en lo que es rojo, ese sería una cuenca. ¿Qué es lo que nos va a hacer una microcuenca? ¿Qué es lo que nos va a definir una microcuenca a una cuenca? ¿Verdad? Entonces, la cuenca pertenece a los ríos. Cuando nosotros hablamos del río Choluteca, del río Chamelecón, etcétera, es un cuerpo de agua muy grande. ¿Ok? Pero este se subdivide en microcuencas, en pequeñas secciones como aparece en la parte inferior, ¿verdad? En la montaña todo el agua drena, como vemos, hacia el punto rojo que aparece en la parte inferior y sigue lo que es el río. Pero no solo un brazo de la montaña drena agua, sino que hay varios, como se pueden observar. Se señala uno, ¿verdad? Uno de la parte media. Y entonces eso es lo que hace una microcuenca. Por ejemplo, en San Pedro Sula, en el Merendón tenemos la cuenca de Santa Ana, donde esta es la que genera o inunda ciertas secciones de la ciudad, ¿verdad? Cuando es temporada de lluvia, ¿verdad? Entonces, estas son las microcuencas. Esto nos facilita a nosotros para el momento de manejarlo, porque de repente en una misma cuenca podemos tener microcuencas que están bien manejadas o están bastante sanas, pero hay otras secciones de las otras microcuencas que más bien vamos a tener deforestación, vamos a tener problemática, ¿verdad? Entonces, simplemente seccionamos la cuenca grande para poder manejarla de mejor manera, ¿verdad? Y igual hay microcuencas que están pobladas y hay otras que no tienen población. Entonces, el manejo va a ser, pues, diferente, ¿verdad? Entonces, ahí vemos los cuerpos de agua. Luego, los tipos de cuenca hidrográfica. Bueno, básicamente unas que son abiertas, que el agua fluye, ¿verdad? Hacia lo que es el mar, que es la mayoría de nuestras cuencas, y unas que son cerradas o endorreicas, que se le llaman, y básicamente se queda en lo que es el lago, ¿verdad? O a veces se introduce a lo que es el suelo. Eso ya serían características propias del suelo, ¿verdad? Entonces, esas serían. Y en este caso, criptorreicas, pues tenemos que unas que fluyen subterráneamente, como suelen, en este caso, el ejemplo de la península de Yucatán, cuyos suelos son de cal, permiten una infiltración casi inmediata de la lluvia y la formación de corrientes subterráneas. Entonces, en este caso, vamos a tener, ¿y aquí qué es? ¿Qué serían los tres tipos que nosotros tenemos de las cuencas? Vamos a ver. Me aparecen en la pantalla. Sí, Ok, vemos los mapas. ok, entonces cuencas hidrográficas de Honduras. Entonces ya nos vamos a ir cayendo más a lo que es el país y entonces vamos a tener que lo podemos dividir, ¿verdad? Tenemos el mapa de las cuencas, como ustedes ven, el de Río Ulúa, que está como en amarillito, es la cuenca más grande, la de Patuca, etcétera, ¿verdad? De estas tenemos que la mayoría drenan al Atlántico, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos las que drenan a lo que es el Pacífico, solo si vemos el suroriente del país, sería la cuenca de Lempa, la de Nacaome, Choluteca, Río Negro y la de Huascorán. El resto de cuencas van a migrar, ¿verdad? Todas hacia el Atlántico, ¿verdad? Por eso nosotros vemos. Y de hecho, si nosotros vemos el mapa de Honduras, las planicies, las mayores planicies se encuentran en la parte norte, ¿verdad? Entonces, por eso tienden a ser zonas que fácilmente se inundan un poco más, porque el nivel del suelo son valles, ¿verdad? Son planos, entonces obviamente el movimiento del agua pues va a ser a los lados, ¿verdad? Entonces, perdón. Ok. Entonces, vamos a ver acá. Y al lado tenemos otra imagen siempre del país y entonces aquí vemos el cuerpo de agua,
¿verdad? En el caso de la cuenca de Ulúa, tenemos lo que es el lago de Yohoa, pero en este caso el agua siempre drena, y lo que es el Cajón, ¿verdad? Entonces, uno de los mayores problemáticas que se generan básicamente es por el manejo del agua del Cajón, ¿verdad? Como no es una condición, perdón, como no es una condición natural, ¿verdad? No es un cuerpo de agua natural, entonces al almacenar en temporada de lluvia grandes cantidades de agua en el cajón, pues obviamente hay que liberarlo para evitar que se rompa la presa, ¿verdad? Y como vemos, prácticamente es solo un tubo en el Ulúa que va a drenar. Entonces, básicamente tenemos la cuenca del Ulúa del Chamelecón bastante pegaditas, ¿verdad? Entonces, este fue uno de los grandes problemas en la parte norte, lo que fue Progreso, Lima, San Pedro Sula, Villanueva, porque como ven, son dos brazos, dos cuencas bajas de dos ríos, que son uno muy grande y el otro tipo mediano, ¿verdad? Donde van a crear pues estas mismas inundaciones, ¿ok? Ahora, algo que sí es importante recalcar es el movimiento del agua, ¿verdad? Por ejemplo, antes el río Motagua, que es fronterizo con Guatemala, la línea divisora del país lo marcaba el río, ¿verdad? La frontera entre Guatemala y Honduras la generaba el río. ¿Verdad? Con el Mitch, el cuerpo de agua cambió. Eso es normal y natural, ¿verdad? Entonces, pues obviamente se crearon nuevos lineamientos para hacer la frontera, ¿verdad? Ya no era el río porque se movió un poco más hacia Guatemala en ciertos sectores. Entonces, obviamente, en este caso, la naturaleza es la sabia. Nosotros no podemos intentar como manejarla, monitorearla, controlarla, pero en realidad no lo vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, si el cuerpo de agua se movió, entonces significa que el río va para allá. Que en algún momento puede regresar a su origen, puede ser que sí, puede ser que no. Eso va a variar con el tiempo, ¿verdad? Entonces, estos son conceptos que son fundamentales, ¿verdad? Cuando nosotros manejamos la cuenca y construimos, ¿verdad? Porque el mayor problema en este caso es la construcción, tanto de carreteras como de viviendas, etcétera, ¿verdad? Que si nosotros no nos adaptamos a los conceptos de naturaleza, entonces es ahí cuando pues fallamos en las construcciones o no lo consideramos, pues fallamos. ¿Ok? Ahora, un factor importantísimo en todo el manejo es la erosión, que es completamente normal y natural. ¿Ok? Entonces, en la erosión podemos ver en la imagen superior derecha que acá vemos cómo el camino se ha cortado casi a la mitad por la misma erosión. Esto es lo que ocurre bastante en Ulúa, en la zona de Santa Bárbara, porque el río crece en un par de minutos, en media hora, una hora, el río puede subir hasta 5 metros de altura o si la lluvia es demasiado intensa en la cuenca de arriba, pues hasta 10, 20 metros, ¿verdad? Que es lo que ocurrió en los fenómenos. Ahora, obviamente la tierra se llena de agua y tiende a caer, tienden a haber derrumbes. Y en este caso el agua va erosionando, va labrando y va formando lo que es el cuerpo. Aprovechando esta imagen, nosotros vemos que en este caso la cuenca, aquí está el límite del río y nosotros asumimos que ahí es el límite del río, pero en realidad no. Si nosotros vemos en el fondo de la imagen, vemos que en la parte superior también ha labrado, significa que ahí también es parte de la cuenca. Cuando pasan los cientos de años o miles de años, vemos en la parte inferior cómo el río ha modelado lo que es el suelo y ha formado lo que es el cañón, ¿verdad? Entonces, todos los cañones se han formado gracias a las inundaciones, tiempos de sequía e inundaciones en este caso. Y abajo vemos cómo inicia todo este proceso. En la parte izquierda, una pequeña escorrentía, cómo el agua va labrando y haciéndose camino, va formando su propio camino en todo el proceso. Entonces, la erosión es útil, pero en extremas condiciones, pues también hay que manejarla. ¿Cómo se da a nivel? Aquí, por ejemplo, hay un pequeño experimento que más o menos se observa, donde en la botella izquierda tenemos grama, zacate. Entonces aquí lo que se hizo fue que se agregó con un balde
de refresco, ¿verdad? Se tiró agua y cayó en la grama, ¿verdad? Y la grama se hizo la escorrentía, botó el agua y abajo vemos un botecito que recolectó el agua que fue drenada producto de la supuesta lluvia que se le agregó. Entonces, como vemos aquí, el agua sale transparente, no se observa cambio, precisamente porque la cobertura vegetal es indispensable para evitar la erosión y que se dañe nuestra cuenca, ¿verdad? En la botella de en medio colocaron hojarascas, troncos, etcétera, donde amortigua el golpe de la gota de agua, ¿verdad? De la lluvia, el impacto, entonces el suelo no se disuelve, ¿verdad? Pero más o menos se observa que está un poquito cafecita porque siempre hay un poco de erosión, ¿verdad? Y en la última es un suelo descubierto donde se agregó la misma cantidad de agua y de hecho el botecito que está a la derecha casi ni se observa, ¿verdad? Porque está completamente café. Entonces la erosión ha sido máxima. Y esto es lo que nosotros a pequeña escala estamos comprobando que es cómo funciona en la realidad, ¿verdad? Entonces, entre menos cobertura vegetal o menos cobertura de suelo tengamos, mayor cantidad de erosión y eso facilita los derrumbes, facilitan grandes cantidades de suelo que se mueve y los problemas subsecuentes, ¿verdad? Entonces, imagínense un cultivo en este suelo sin cobertura, significa que todos los minerales, todos los fertilizantes, todo lo bueno que nosotros teníamos en ese suelo, pues simple y sencillamente se lavó. Y si le agregamos que es una montaña, pues aún más se lava la tierra, ¿verdad? Entonces, son conceptos que nosotros debemos manejar. Aquí vemos una imagen, por ejemplo, de cómo se observa una cuenca natural con cobertura vegetal. Tenemos árboles, etcétera, y vemos en el fondo, pues, nuestra cuenca de agua normal. Ahora, al lado vemos una imagen, un dibujo, perdón, donde ya hemos influenciado lo que es nuestro ambiente. Ok, tampoco podemos satanizar el uso de tierra, claro que no, ¿verdad? Pero para eso existen los manejos, ¿verdad? Para evitar, como ustedes ven, la mayor cantidad de cobertura vegetal es agricultura, unos pequeños parches de bosque, ¿verdad? Pero casi todo descubierto, ¿verdad? Que usualmente será la práctica normal para evitar animales, protección hacia el humano, ¿verdad? Pero significa que ¿dónde va a haber mayor erosión? ¿En la imagen derecha o en la imagen izquierda? En la izquierda, ¿verdad? Porque aquí simple y sencillamente todo el agua que cae, simple y sencillamente se desliza, trae todo el suelo y se va hacia el océano. Se va hacia el río y luego al océano. Segundo, el segundo problema que tenemos con estos suelos descubiertos es que no hay tanta infiltración de agua. Como no hay plantas, entonces, y el suelo y el agua se desliza rápidamente, entonces no hay infiltración. Las cuencas subterráneas no se llenan de agua y recuerden que las cuencas subterráneas muchas veces surgen o resurgen y forman los pozos que son tan importantes para ciertas aldeas y comunidades. Entonces, todo esto afecta, ¿verdad? Y por eso se van secando tanto las cuencas como los pozos. Ahora, ¿cómo lo vamos a manejar? Bueno, primero que todo, si hay comunidades cerca, siempre, siempre, siempre es importante contar con ellas, porque ellos son los que viven en la zona. Entonces, tenemos que primero tenemos que capacitarlos para darle toda esta información, ¿verdad? Hacer consultas, cabildos abiertos, asambleas, talleres, e ir a hablar de la manera más sencilla para que ellos puedan comprender, ¿verdad? Uno, la importancia y dos, lo que se pretende hacer y tres, las consecuencias de no hacerlo. El mayor problema con estas comunidades es que usualmente ellos son los más afectados, por decirlo así, porque si ellos ocupan madera, van cortar porque no tienen gas, no hay forma de conseguir el chimbo de gas ahí, ¿verdad? Ellos trabajan con madera. Y ellos son los que tienen que hacer todo el esfuerzo del manejo, pero ellos no son los que se benefician de esa agua, porque ellos siempre tienen agua, porque están en las cuencas altas, ¿verdad? Entonces es un poco complicado precisamente por lo mismo, porque ellos están haciendo un bien para los demás, no tanto, a la larga sí para ellos, pero más que todo para el resto que estamos en cuenca media y cuenca baja.
Entonces, hay que hacer las consultas y ver cómo se está manejando ellos, cómo están manejando ellos el recurso, para qué lo están utilizando. Entonces, se crean alternativas. Por ejemplo, si utilizan la madera para la cocina, entonces se crean ecofogones que consumen menos cantidad de madera, ¿verdad? Si hay otro sistema de, por ejemplo, el de gas, hay otras maneras de conseguir siempre lo mismo, ¿verdad? Entonces se consiguen alternativas para ellos y sobre todo involucrarlos, porque si ellos no forman parte del proceso, entonces obviamente no lo van a cuidar y no lo van a mantener. Si el que está manejando se retira el manejo. Y ese es uno de los mayores problemas que nosotros tenemos al momento de manejo de cuencas, que comenzamos con el manejo, damos charlas y todo, pero como las personas no las involucramos, no las envolvemos, no las apropiamos del proyecto, entonces este proyecto, uno se retira y se retira toda la actividad. Entonces, por eso hay que empaparlos a ellos. Ahora, ¿qué otra manera se hace? ¿Verdad? Los programas de los manejos los tenemos que dividir, ¿verdad? En las cuencas, subcuencas y microcuencas. Esta base comprende, por ejemplo, la definición de los objetivos, las estrategias y obviamente tenemos que empaparnos de la realidad para poder hacerlos. De ahí nosotros debemos de programar o plantear las funciones, ¿verdad? La situación y la problemática o prevenir una situación de deterioro. Obviamente, como mencionamos, deteriorar el suelo. Los programas deben ser definidos en función del manejo, conservación y desarrollo del área, ser alcanzables, comprensibles, manejables y de acuerdo a las posibilidades financieras de ejecución y presentados en forma descriptiva, objetiva y precisa. Y tercero, deben señalar como mínimo los objetivos y actividades detalladas, ¿verdad? Entonces, es un proceso, no es en 3, 5 años, el manejo es, usualmente se hacen los programas cada 5 años. Usualmente, si va funcionando, se renueva, ¿verdad? Y serían para 10 años. Pero en realidad, para manejar en la cuenca, pues estamos hablando de 10, 20 años para que veamos los efectos de ese manejo, cuando ha sido degradada la cuenca. Entonces, ¿qué es lo que nosotros andamos viendo o qué es lo que nosotros andamos buscando? Pues primero, en este caso, si la fuente es la contaminación de aguas, buscamos la problemática y primero tenemos que buscar las causas y después proseguir a las consecuencias para ir determinando y solucionando el caso. Entonces, hablamos de las causas, uso irracional de agroquímicos, que eso no hay parte del país que no haya cultivo, ¿verdad? Nosotros nos metimos hasta Patuca, al fondo de Patuca, donde nace, hay cultivos. En todos lados hay cultivos. La Mosquitia, todo, prácticamente solo el centro de la Mosquitia puede que no haya tanto, ¿verdad? Pero siempre hay, donde hay comunidad, pues obviamente necesitan vivir de algo y pues hay. Bueno, vertido de basura en las aguas, residuos líquidos sin tratamiento, ¿verdad? Que pueden ser aguas grises que vienen de la ropa que lavamos, los platos que lavamos, o las aguas negras que ya son de nuestras heces. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de todo esto? Pues las enfermedades a las personas y animales, la calidad del agua reduce posibilidad de aprovechamiento, sedimentación de ríos y embalses y aumentan los costos de tratamiento. Entonces, ¿cuáles serían las alternativas de solución? En este caso hipotético, pues entonces hablaríamos de las tecnologías para uso de bioinsumo orgánico, que era lo que les mencionaba, mejoramiento de recolección de basura y su manejo, tratamiento de aguas residuales, establecimiento de normas y reglamentos, capacitación en el uso de tecnologías amigables con el agua, ¿verdad? Que eso cada vez se está dando un poquito más, el manejo de agua y aguas residuales y también lo de las basuras. Bueno, y aquí básicamente mencionamos qué es lo que debe contener un programa, ¿verdad? Para que pueda servir a la comunidad. Entonces, tenemos programas de manejo integrado de los recursos naturales con énfasis en los recursos de agua, suelo y bosque, ¿verdad? En este caso, nosotros tenemos que están enfocados en las actividades de sostenibilidad. Luego, programas de desarrollo comunitarios, ¿verdad? Porque si la comunidad no se desarrolla, pues el manejo va a ser más lento.
Programas de educación ambiental, siempre hay que estar enseñando no solamente a la gente que vive ahí, sino que a los alrededores, ¿verdad? Y más ahora, por ejemplo, que ahora está bastante en auge lo que es el ecoturismo, donde queremos nosotros ir a acampar a Celaque, ir a la montaña, ir allá, pero muchos no tenemos la conciencia de no dejar basura, ¿verdad? Creo que si ustedes salen a campo o a cualquier lugar, y ven un lugar bonito para estar, van a encontrar botellas de cerveza, latas, cigarros, churros, confites, etcétera. Entonces, eso es parte de la mala educación que tenemos o mala concientización, ¿verdad? Entonces, los programas de educación ambiental son fundamentales en todos los niveles, ¿verdad? Desde primaria hasta universitaria. Programa de agua y saneamiento, ¿verdad? Que ya esto sería más a nivel gubernamental. Y programas de adaptación al cambio climático, ¿verdad? Que es ver cómo está la realidad. Recuerden que el cambio climático en cada región del país varía, ¿verdad? Vemos que en la parte del hemisferio norte son inviernos mucho más prolongados. En nosotros los trópicos son sequías un poquito más prolongadas. En lo que es Arabia son inundaciones eh, bastante prolongadas, etcétera. Entonces, dependiendo de dónde estemos, así va a ser el cambio. Ahora, ¿qué va a ser las consecuencias? Pues bueno, algo que es muy importante comprender en este caso es nuestro cuerpo de agua. Esta es una imagen del río Ulúa, ¿verdad? Donde nosotros vemos, bueno, no sé si logran ver más o menos el límite del cuerpo de agua, ¿verdad? Que en la parte, esa es la foto izquierda. Aquí vemos piedritas, vegetación creciendo y luego abajo tenemos el cuerpo de agua. Vemos al otro lado, vemos una pequeña playita, ¿verdad? Que de hecho hay un caminito donde la gente va a recoger arena, que eso no es adecuado. También hay que manejar eso, que no se hace. Y hasta vemos un arbolito al otro lado. Entonces la gente dice, bueno, el cuerpo de agua es abajo, pero si usted está, vaya, por ejemplo, como las tormentas que hubo el fin de semana, les aseguro que ese río subió hasta donde casi tomé la foto, ¿verdad? O hasta la base de ese arbolito, porque el río Ulúa en cuestión de 3, 5 minutos ya subió, ¿verdad? Es bastante peligroso en este caso porque como la cuenca es bastante grande, entonces cae agua en muchos lugares y sube súper rápido. Entonces, cuando construimos, si no consideramos realmente la ribera del río, o sea, todo el cuerpo de agua, entonces ahí es cuando cometemos errores. Si, por ejemplo, alguien no considera que donde yo estaba parada, por ejemplo, justo abajito no es parte del río, entonces estamos en un error, ¿verdad? Que, por ejemplo, yo estuve construyendo acá y varios ingenieros me dijeron, es que abajo está el río. No, o sea, ahí te está comunicando el río que todavía eso es parte del río. Que eso se llene en temporada de lluvia, no importa si es temporada de lluvia seca o cada 10 años que se llene, ahí el mismo río, la misma geografía te está indicando cuál es el límite del río, ¿verdad? En la parte del fondo, no sé si logran ver que hay como una pequeña línea de árboles que se ven hasta sombra. Ese es el límite del río, ¿verdad? Entonces, si no lo consideramos, entonces obviamente la infraestructura que nosotros estemos realizando, pues se va a dañar más rápido o puede que falle más rápido en este caso. Y recuerden que muchas veces si ustedes antes, como había menos deforestación, los ríos eran mucho más grandes. Entonces nosotros ahora vemos espacios vacíos donde antes permanentemente había agua. Simple y sencillamente porque se ha perdido bosque, es que el río ya no es tan caudaloso. Por ejemplo, en la isla, ¿verdad? En la isla se inundaba periódicamente. Ahora construyeron, etcétera, porque el nivel del río bajó por la deforestación. Pero naturalmente, hace mucho tiempo, el caudal subía, ¿verdad? Entonces, si nosotros no consideramos la historia, ¿verdad? No leemos historia, repetimos los errores, ¿verdad? Y al lado derecho, pues vemos uno de los mayores problemas. Uno, tanto en el manejo como dos, los desastres naturales, ¿verdad? Eta y Iota fue un clima extremo,
¿verdad? Que como sabemos, el ambiente hace estos huracanes cada 5, 10, 20 años. No es algo escrito, pero periódicamente ocurren. Sabemos el Fifi, que fue en los 70, el Mish, que fue en los 90, y ahorita en el 2020 fue Tayota, ¿verdad? Entonces, casi cada 20 años en nuestra zona ocurre un desastre de este tipo, ¿verdad? Que eso es dentro de lo normal, que cuando no lo consideramos, entonces vemos los efectos, que obviamente este caso fue eh, muchos efectos, ¿verdad? Entonces, si nosotros no manejamos la problemática desde el inicio y no consideramos la naturaleza, entonces esos son los efectos que nosotros vemos. Los desastres. Los desastres se pueden minimizar en ciertos casos, ¿verdad? Inundaciones anuales, ya como esta Tayota ya sería un extremo, pero inundaciones anuales sí las podemos evitar si manejamos bien el recurso. Y recuerden que el manejo del recurso no significa no usarlo, significa saber usarlo, ¿verdad? Así como yo quito, yo también estoy dando. ¿Dudas? Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos a la presencia de cada uno y cada una de ustedes y también hemos ido recopilando algunas de las preguntas que han surgido a lo largo de la presentación. Entonces daremos paso a la primera de ellas. La pregunta dice, ¿son recomendables los proyectos de reforestación para recuperar los ríos que se ven secos en verano? Ok, sí. Ahora, los programas de reforestación o históricamente quienes han manejado la naturaleza en nuestro país hasta el 2000, 2010 han sido forestales y han sido agrónomos, ¿verdad? Recuerden que a ellos les interesa, es otro rubro el que les interesa. Los biólogos, los licenciados ambientales, pues son otras prioridades las que tenemos nosotros. Entonces, el mayor problema con la reforestación es que sembramos lo que creemos que es mejor. Entonces, si vamos a hacer una reforestación, uno tenemos que ver el tipo de bosque, porque hay bosque seco, por ejemplo, el Valle de Comayagua, como por ejemplo Choluteca, usted va y no importa la época, siempre se ve medio seco, solo a veces verde el zacate. Entonces tenemos que considerar qué plantas hay ahí y sembrarlas. Entonces, cuando hacemos un plan de manejo, entonces vamos al lugar, recolectamos las semillas del bosque. Obviamente no dejamos sin semilla el bosque, sino que hacemos un pequeño muestreo en diferentes secciones y luego esas semillas son las que nosotros ponemos a reproducir en viveros y es lo que nosotros vamos a sembrar. Eso sería como lo ideal, ¿verdad? Entonces, básicamente es eso. Sí, en bosque seco sí se hace, pero con plantas nativas, no que se parezcan o que es lo mismo, no, nativas del lugar, es lo mejor. Las mismas especies. Genial, muchísimas gracias. Una siguiente pregunta es, ¿cree que si utilizamos el método de ladrillos prensados de coco para purificar las principales fuentes de agua, después de limpiar los ríos, haya menos contaminación? Este método se estaba probando en Lima, Perú. ¿Se está probando a dónde me dice? En Lima, Perú, según nuestro Sí, participante. hay diferentes métodos de limpieza, ¿verdad? Primero hay que ver qué tipo de contaminación es, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del lago de Yohoa, la mayor contaminación es por, bueno, algas, presencia de algas, que esto se debe a las aguas que llegan ahí, las aguas grises y aguas negras que llegan, y al cultivo que se encuentra presente ahí. Entonces, primero identificando cuál es la causa de la contaminación, así nosotros lo vamos a atacar, ¿verdad? Entonces, en el caso de los ladrillos de coco, cuando es una contaminación natural, sí se puede hacer, ¿verdad? Pero hay muchas maneras de eliminarla, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, licenciada. Y tenemos una pregunta más. Dice, en su experiencia, ¿qué impacto han tenido tantos años de trabajo educativo social en el que los colegios realizan campañas de reforestación? Pues ha impactado, a mi parecer,
a mediana escala. ¿Ok? Esto también va de la mano de cómo se mueve el planeta, cómo nos vamos desarrollando, ¿verdad? Y vemos que ese efecto sí ocurre. A mi persona, por ejemplo, yo de niña, primer, tercer grado, no sé qué grado estaba yo, nos mandaron a reforestar la colonia donde estaba mi escuela, ¿verdad? Y bueno, me hice bióloga, ¿verdad? Entonces, porque sí, nosotros mirábamos el impacto, nosotros lo íbamos a cuidar, nosotros mirábamos cómo crecía, etcétera, ¿verdad? Entonces, nosotros nos graduamos y ya mirábamos un arbolito más o menos mediano, regresé de colegio y habían árboles que quedaron y otros que no, ¿verdad? Pero ya teníamos guanacaste grandes que nos daban sombra, etcétera. Entonces, yo en particularmente sí vi el efecto. Entonces, no es solamente la educación teórica, sino que es la práctica, hacerlo, ¿verdad? Llevar a las personas, cuidarlo, pero no solo irlo a sembrar, sino que estar periódicamente yendo a verlo, ¿verdad? Porque si usted no ve un cambio, entonces no hay tanto. Entonces tiene que ser una educación un poco más integral, ¿verdad? Que eso incluye recursos, concientización, que es lo que andamos buscando, concienciación de la gente. Entonces, sí hay un cambio, pero recuerde que no va a ser al 100%, ¿verdad? Porque siempre hay gente que le interesa, dependiendo de la persona, ¿verdad? Y el tipo de educación que tenga, ¿verdad? Y depende también el profesor, ¿verdad? Hay profesores que son motivadores, que son inspiradores, ¿verdad? Pero si el catedrático no lo hace con la creencia, pues al alumno igual, ¿cómo va a creer en algo que ni siquiera es transmitido de la mejor manera? ¿Verdad? Entonces yo diría a mediano plazo, porque igual vemos que ahorita todos los, bueno, jóvenes de 20, 30 años lo que andan buscando es ir a la naturaleza. Por ejemplo, yo estoy en un grupo de Tatumbla, que es gente desde jóvenes hasta adultos mayores, adultos, perdón, que están yendo al campo, ¿verdad? Entonces ya hay creo que, no sé si en todas las comunidades, pero en varias comunidades se están generando grupos que les gusta ir a la naturaleza. Entonces se generan proyectos de reforestación, se genera, siempre que vamos limpiamos. Entonces sí hay una cultura de, ¿verdad? Claro, unos mayores que otros, pero sí hay un efecto, porque estamos yendo a buscar la naturaleza y por tanto la estamos cuidando. Sí, muy bien. Es importante esta reflexión, ¿verdad? Que surge a raíz de esta pregunta, que aunque por supuesto que todo proyecto de reforestación tiene el interés de generar una población sana, con una supervivencia importante y que generen los efectos ambientales que la cobertura vegetal genera, también hay un elemento de educativo que pone a las personas involucradas en esa actividad en contacto con la naturaleza, y qué mejor ejemplo que el que nos comenta. Usted terminó probablemente tomando esta decisión de agarrar la biología como proyecto de vida, precisamente por participar en actividades como esta, ¿verdad? Lo ideal es, como se ha comentado, que el árbol prospere, que sea la especie seleccionada adecuada, que esté en un espacio también adecuado, pero cuántas ganancias colaterales hay también de participar en actividades como esta, ¿verdad? Y entre otras, como comenta usted, la apreciación de la naturaleza, el avistamiento de aves, que pueden lograr efectos similares. Y lo comento porque en un contexto como el de la universidad pedagógica, en la cual estamos todos dedicados a la formación y a la formación de formadores que ahora mismo están dando clases o que muy pronto dentro de lo que terminen su carrera van a estar dando clases, tener en mente estas actividades y la importancia que hacerlas técnicamente adecuadas es sumamente importante, sobre todo por lo que comenta usted, de que ver los frutos de ese esfuerzo también se vuelve muy significativo para las generaciones que están involucradas en trabajos como este, sí. Sí, exactamente. Y de hecho, desde el 2010 que yo ya salí a campo, por ejemplo, a hacer investigaciones, no importaba dónde estuviera, cuando yo preguntaba, ¿ha visto animales? ¿Ha visto cierto tipo de, más con los animales? Todo el mundo decía, hace años había un montón de venados, cuzucos, majardía, o sea, todo el mundo decía, antes había más, ¿verdad? Entonces, ajá, entonces ahí uno aprovechaba y empezaba como, ¿y por qué? ¿Cuál cree que fue el efecto? No, es que como talamos, ellos saben cuáles son las causas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos esos cambios o pensamos en esos cambios, porque a veces los vemos pero no nos importa, ¿verdad? Pero si los reflexionamos o los ponemos en la mesa, pues obviamente ya tenemos
un poco más de visualización del problema, porque a veces consideramos que no es problema, ¿verdad? Entonces, sí hablar, estos espacios de diálogo, pues obviamente funcionan bastante para, pues, analizar la información que existe. Sí, sí, sin duda, lo que usted comentaba en su momento es un problema complejo también. Por ejemplo, hablar de la tala. Puede haber una conciencia en la población de que esto es un problema, pero al mismo tiempo es un medio de vida para personas que no tienen la facilidad de estar conectadas a una red eléctrica, o no tener acceso a gas, o no tener acceso a iluminación, o no tener acceso a tantas cosas que la energía eléctrica de un entorno urbano facilita para las poblaciones. Entonces, cuando no se tiene garantizado este servicio, definitivamente que hay más presiones ambientales y muy probablemente la gente sabe, pero es también muy importante reflexión de que no podemos simplemente culpar a la ruralidad por el impacto ambiental que se genera de realizar acciones de supervivencia que aquí tenemos garantizadas con, bueno, de alguna manera. ¿Verdad? Entonces es un problema complejo, pero que es importante analizarlo desde sus diferentes aristas y que con su presentación pues esto se ha hecho muy evidente, por lo cual le agradecemos nuevamente la participación. Tengo un último comentario, una última reflexión de Janet Pérez, que comenta desde el chat: es difícil evitar las migraciones de hondureños del interior a Tegucigalpa. O sea, es difícil evitar las migraciones del interior a Tegucigalpa, construyendo a la orilla del río. Con su experiencia, ¿qué políticas o ayudas de la comunidad o quién para usted o qué no se está implementando para colocar a estas personas en otros lados o evitar que vivan en zonas de riesgo? Bueno, un nuevo problema complejo más, pero consultan qué puede hacerse para tratar esta problemática relacionada a la migración y al asentamiento en zonas vulnerables. Bueno, bueno, si usted está bien, usted no se mueve, ¿verdad? Entonces, el mayor reto como país, como autoridades que tienen, es generar las condiciones óptimas en cada espacio del país para que usted no tenga necesidad de migrar. O sea, la migración es normal y natural, tanto en animales como en personas. Siempre va a haber una parte de la población que va a migrar. Ahora, si por ejemplo fuera factible económicamente cultivar, ¿para qué se va a mover el agrónomo? El agricultor no se va a mover. Entonces, si usted le está dando las herramientas, si usted le da facilidades y el agricultor gana bien cultivando su parcela con su ganado, etcétera, él no va a tener necesidad de migrar. Entonces, básicamente, ese sería como la respuesta más simple, por decirlo así, pero obviamente mucho más compleja, ¿verdad? Que van a migrar, siempre se va a migrar. O sea, eso sería como imposible decir no va a haber migración, pero sí podemos minimizarla mejorando la calidad de vida en el interior del país, ¿verdad? Y obviamente planificar, porque nuestras ciudades no son planificadas, ¿verdad? Entonces, habría que hacer una Tegucigalpita de repente y planificar. Como es montañoso, es un poco complicado en este sector, pero igual las autoridades deberían de ir planificando y mover. El detalle es que como las autoridades, no hay leyes y aunque las hayan, no se cumplen. Básicamente sería generar espacios donde deba crecer la población en Tegucigalpa, ¿verdad? Entonces, si usted encuentra gente que está ubicada en ciertos sectores, usted la mueve y la coloca en otra área, ¿ok? Pero para colocarla en otra área también tiene que tener los mismos recursos que andan buscando: agua, electricidad, etcétera, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven la salida de Tegucigalpa a San Pedro Sula, donde movieron a la gente del MICH, no recuerdo el nombre de este sector. Ciudad de Eh, España. Creo que sí, bueno, no recuerdo. Bueno, pero ahora se ha hecho prácticamente una mini ciudad, es grandísimo ahí, hay de todo, ¿verdad? Entonces se movió, en este caso como era un valle, ¿verdad? A mucha gente de ahí, y de hecho usted ha visto un crecimiento poblacional en el sector, pues. Entonces, básicamente, si hay una planificación, que debería de haber una planificación de ciudades, ¿verdad? Cada alcalde debería de tener cada ciudad debería de tener su propio plan de crecimiento poblacional. Entonces, si usted tiene ese plan, usted solo coloca a la gente allá. Y segundo, para que no migren tanto, de la estabilidad económica eh, a la gente en sus respectivos lugares. Eso sería lo básico.
Definitivamente, y el comentario de generar las condiciones y la calidad de vida es sin duda esencial, un problema complejo, sistémico, integral, pero para el cual la conservación de cuencas hidrográficas funcionales que den calidad y cantidad de agua sin duda es un punto clave, y para ello su presentación ha sido sumamente eh, importante para comprender la complejidad de este problema. Licenciada Catherine, no quisiéramos despedir el evento sin antes compartir de parte del Departamento de Ciencias Naturales y del Proyecto Educativo Cátedra de la Tierra, doctor Gonzalo Cruz Calderón, un certificado de su participación, un reconocimiento por el tiempo y la dedicación invertida en preparar esta importante conferencia. Entonces, muy rápidamente le doy lectura, por mientras está, saben ustedes, hace algunos minutos habilitado por parte de los colegas asistentes técnicos el formulario de asistencia, y ahora mismo está próximo a cerrar, así que ahí pueden consultarlo en el chat. Doy paso a la lectura del certificado de participación. La Universidad Pedagógica Nacional, la Facultad de Ciencias y Tecnología, del que formamos parte, del Departamento de Ciencias Naturales, y el proyecto Cátedra de la Tierra, otorga el presente diploma de reconocimiento a la bióloga Catherine González Montoya por su valiosa colaboración al desarrollar la conferencia en línea La importancia del manejo de las cuencas hidrográficas, realizada en el marco del programa educativo Cátedra de la Tierra, doctor Gonzalo Cruz Calderón, este día 22 de marzo del 2023, en representación de nuestra universidad está el decano Carlos Gerardo Aguilar, de la Facultad de Ciencia y Tecnología, y nuestra jefe de departamento, la profesora Zoila Moncada. Catherine, un gusto haber tenido acá su presencia y haber escuchado valoraciones tan importantes. Está invitada permanentemente a este espacio que siempre está desarrollando el tema de cuencas hidrográficas y recurso hídrico. Así que muchísimas gracias nuevamente, y a ustedes, estudiantes, muchas gracias por su participación. Quedan invitados al resto de actividades que tenemos pendientes todavía para la semana, para el día jueves y viernes. Pueden consultar el horario de actividades y la diferente oferta disponible en la página de Facebook del Proyecto Cátedra de la Tierra. Nuevamente, muchas gracias, Catherine, y estimados y estimadas estudiantes. Que tengan una linda jornada. Hasta pronto.